Bien, en la página 70 de su libro, eh, aquí nos damos cuenta lo que es importante es recordar la fecha y los hechos. Entonces, eh, en, en esta época, entre 1871 a 1914, existió la Belle Époque, o es como la Bella Época, eh, que se llamó así porque existió un sentimiento optimista del desarrollo, que se mejoraron las condiciones de salud de las personas, hubo mejor economía entre los países y que fue como un momento de paz en Europa. Y tanto en América como en Europa, la clase burguesa, es decir, las personas que son dueñas de las empresas, los que tienen más plata, tenían una buena posición dentro de la sociedad. Tenían poder adquisitivo, es decir, podían comprar muchas cosas, eh, vivían en las ciudades. También existió una nueva forma de producción industrial, es decir, había más máquinas y por tanto había más producción. Por ejemplo, fabricar un martillo ya no había que estar, un herrero no tenía que estar, no sé, 2 semanas haciendo un puro martillo, sino que en una fábrica ya al día, mediante las maquinarias y los empleados, que eran los proletarios, fabricaban 50 martillos al día. Eh, entonces, eso permitió que los burgueses tengan más tiempo libres y tuvieran una mejor vida. Eh, Tenían avances como el automóvil, la luz eléctrica, el cine, el radio, el teatro, etcétera. En deportes, había artística, movimiento artístico, habían exposiciones de ciencias, tecnología. Eh, por otra parte también avanzó la filosofía, diferentes maneras de interpretar la realidad y del ser humano, qué significaba ser humano. Y aquí existió, que puede entrar a la prueba, relacionado a nuevas formas de interpretar la realidad o lo que es un ser humano. Está el positivismo, el materialismo histórico, el darwinismo social, etcétera. Ahí brevemente lo que expresa cada uno de estos puntos: el positivismo, materialismo y el darwinismo social. ¿Por qué el proceso de industrialización fue revolucionario? Esto en la página 74. Dice que muchos de estos aparatos científicos, eh, por ejemplo el automóvil o la electricidad, se inventaron justamente en el proceso de industrialización. La industrialización es un proceso a través del cual algo es objeto de elaboración, es decir, como que se fabrica. También se entiende como dar predominio a las industrias en la economía de un país. ¿Cierto? Entonces empiezan a existir muchas industrias, muchas fábricas de productos en un país. Este proceso de la industrialización empezó en Inglaterra. Después se expandió por Europa y Estados Unidos. Y después al resto de los continentes. Eh, las condiciones que impulsaron el desarrollo de la industrialización en Inglaterra pudieron haber sido, según historiadores, que existió una monarquía parlamentaria que limitaba los poderes del rey. Eso hizo que no se generaran revoluciones como en otros países de Europa. Y también la burguesía, es decir, la gente que tenía más plata, propuso cambios políticos en el Parlamento. Además tuvo una moneda estable, un sistema bancario bien estable, tenían materias primas como el carbón, que era muy útil para hacer energía a través de la máquina de vapor. Después existieron transformaciones en el progreso de la humanidad, pero existieron contradicciones. Por ejemplo, la revolución industrial se le llamó así porque hubo un cambio muy drástico en, en cómo vivían las personas. Entonces, antes de la revolución industrial, las personas vivían, por ejemplo, en el campo, eran muy pobres, existían pésimas condiciones de salud y los procesos de producción, no sé, por ejemplo, de un martillo eran muy lentos. A nivel del campo hubo una mecanización y antes de eso todo se trabajaba con animales. Entonces por eso la revolución industrial fue un cambio de la historia en la cual hubo mayor población. Antes de la revolución industrial hubo pocas personas, poca inmigración, poca tecnología,
más avanzada y a partir de la revolución industrial todo esto cambió. Después en la página 76 aparece los antecedentes y etapas del proceso de industrialización. A mediados de este siglo predominó en Europa eh, la agricultura y el trabajo artesanal, pero que después fue reemplazado por la industria moderna. ¿Cuál fue, por ejemplo, estos cambios? La expansión agrícola, que antes en Europa su agricultura era una producción eh, que siempre se mantenía a lo largo de este siglo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, se mejoró el sistema de rotación continua de cultivos. Entonces ya no se agotaban las tierras. Después se implementó un arado de hierro, es decir, por máquina, por ejemplo, un tractor. También se mejoró el sistema de riego, se perfeccionó. Y también hubo una mayor producción de alimentos, es decir, más comida. Y empezaron a haber nuevos cultivos como el maíz, la papa, la remolacha. La remolacha sirve para hacer azúcar, por ejemplo. El pasto, porque mientras más industrialización, yo necesito, por ejemplo, acarnear más animales. Llego y necesito más pasto para alimentar este exceso de animales. ¿Cierto? Entonces también hubo mayores exportaciones. Después hubo un crecimiento demográfico, es decir, la población aumentó en su cantidad y mejoraron su higiene al pasar del campo a la ciudad. eh, Mayor nutrición, empezaron a existir las primeras vacunas, hubieron menos muertes, empezaron a nacer más personas. eh, Empezó a necesitarse más comida, porque como hay más población necesita más comida, entre otras cosas, y también una nueva mentalidad que empezó a alfabetización de los chicos. Por ejemplo, como los papás y las mamás trabajaban en la fábrica, se necesitaban que estos niños de sus hijos sean cuidados, entonces empezaron a existir las escuelas, como muy similar conocemos hoy en día, y esto generó que los niños aprendan a leer, a escribir, a sumar, etcétera, para que después puedan trabajar en la misma fábrica que sus papás o también inventen cosas. Entonces también hubo mayor inversión, innovación, búsqueda de beneficio económico y entre todos estos son los factores que favorecieron la industrialización. Esos tres que acabo de mencionar y la multicausalidad significa que es muchos procesos históricos que existen varias causas y factores que llevan al resultado, a un resultado. Es decir, muchas cosas que pasen al mismo tiempo generan un mismo resultado. No es que un puro hecho provoca cierto efecto, sino que muchas cosas que pasan al mismo tiempo generan un mismo resultado. También es muy importante que estudien la página 90 y que se lo memoricen, porque esto tiene que ver con... eh, es como una especie de resumen. Entonces tienen, por ejemplo, la idea de progreso indefinido y todos esos tipos de información, revolución industrial, tienen esos antecedentes y eso lo tienen que memorizar. Después aquí en la página 80, eh, aquí lo que me importa es la relevancia o importancia de los puertos. ¿De qué manera participó en Chile la revolución industrial? Chile tuvo que ver porque en Chile primero no se desarrolló y no se industrializó al principio como Inglaterra, por ejemplo, Estados Unidos, sino que tardó mucho más. ¿Pero en qué participó? Eh, bueno, la mayoría de la gente trabajaba, ¿cierto? En la primera parte del siglo XIX, el comercio exterior de materias primas, esto era lo que vendía Chile, por ejemplo, el trigo, la plata, el cobre, se convirtió en un aspecto importante de la economía chilena y exportaban bastante salitre, salitre y Chile y recién empezó a invertir en mecanización y transporte. Empezaron a ver avances en el tema del desarrollo de la minería, tecnificación de algunas haciendas,
Y se empezaron a construir eh, canales de regadío, caminos, eh, y estas eran como las principales ciudades que tenían ese beneficio: Limache, Tomé, Lota, Talcahuano, Valparaíso, Santiago. Aquí, por ejemplo, se aprecia de que la exportación de Chile eh, fue aumentando a través de los años. Entonces recaudaban más plata. Después, en su página 82, aparece cómo afectó o impactó la revolución industrial en la economía y la estructura social. Entonces, existieron transformaciones que se llamaron liberalismo económico, que permitió la expansión del capitalismo, la nueva forma de producción. Ya. Las máquinas reemplazaron las antiguas herramientas, ¿cierto? Que empezaron a existir las fábricas. Entonces las fábricas estaban hechas con un conjunto de maquinarias que empezaron a realizar eh, producción en serie. Entonces, como lo hacen las máquinas, son más rápidas y todo lo hacen repetido. Entonces, más veces por día, no se cansan, etcétera. Después, la acumulación de capital y el surgimiento del trabajo asalariado. Eh, este tipo de trabajo, la acumulación del capital, hizo que los burgueses consiguieran más plata, ¿cierto? Tuvieran más ganancia. Y por ejemplo, acá eh, las bolsas y entidades bancarias fueron fundamentales, ya que permitieron dar plata o créditos para la inversión, el ahorro, el préstamo con intereses, y que también los obreros empezaron a tener sueldos, por eso es asalariado. Y el liberalismo económico, el mercado, por ley natural y sin intervención, distribuiría los recursos y trabajo de forma eficaz, trayendo un beneficio general y no solo industrial. Y lo que importa aquí es que existían otras clases sociales. Por ejemplo, a partir de la revolución industrial comenzó a surgir tres clases sociales. A medida que fue progresando la revolución industrial, antes estaba el burgués con el proletario, y ahora empezó a existir la clase alta, que eran los dueños de la empresa, que eran los burgueses, pero en intermedio empezó a existir la mediana o pequeña burguesía, que eran comerciantes, medianos industriales, altos cargos, militares, etcétera. Entonces esta era como un tipo de sociedad como intermedia. Y después estaban los más bajos, que eran los campesinos, el proletariado. Entonces, al principio solo existían estos dos, tanto los burgueses con los proletarios, y después, cuando empezaron a avanzar los años, se incorporó la clase media. Y finalmente, ¿cómo la revolución industrial impactó la población? Bueno, básicamente en el siglo XIX, eh, la población de Europa se incrementó demasiado debido a que hubo un proceso migratorio, ya que la mayoría de las personas, al ver como por ejemplo barcos de vapor gigantes, era más fácil el transporte desde Europa a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que buscaran mejores condiciones de vida. Fueron a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil. Fueron a buscar mejores condiciones, ya que estas personas vivían en el campo. Pues fueron a las ciudades europeas, pero estaban tan saturadas de personas, estaban tan grandes, que comenzaron a viajar a otros países para tener mejores oportunidades. Después comenzaron a existir innovaciones científicas y mayor tecnología. Entonces aumentó los transportes, la máquina tenía más capacidad de mover personas, hubieron avances en las comunicaciones. Entonces aumentó la inmigración, tuvieron un alto desarrollo industrial, tuvieron consecuencias positivas. Y aquí se ve cómo en este punto, antes de aquí no había revolución industrial. Entonces la cantidad de la población de todo el mundo llegaba en 1700 a los 680 millones. Pero resulta que justo en los 1800 a los 1900, cuando se genera la revolución industrial, en este periodo hubo un incremento
exponencial de la población debido a las mejoras de condiciones de vida, la inmigración, se fueron a vivir al campo, del campo a la ciudad, etcétera, y esto aumentó significativamente la población mundial. Después aparece esta información que es importante que la estudien respecto a los avances de transporte y comunicación.